Hoy, Ariana intentará ganar Miss Universo. Mamacita, comete algo pues que estás muy flaca. El acuerdo climático es firmado. La comunidad internacional intentará convertir a Mangangué en la ciudad más fría de Colombia. Colombianos recibirán un nuevo salario mínimo. ¿Qué es un salario? Bienvenidos, este es el reporte. ¿Estamos listos? ¡Gente! Esto es especial para Darwin y Leyson. Esta semana no se nos olvidó. En Colombia se ha definido la final del fútbol colombiano entre el Club Atlético Nacional, el Verde de la Montaña, y el Club Atlético Junior, el Tiburón del Mar, me imagino. Lo que nos interesa a todos nosotros es que el Junior no festeje antes de tiempo o después de tiempo. Y que en general, tanto los hinchas del Junior como los hinchas del Nacional no se pongan con sus pendejadas y sus idioteces a matarse los unos con los otros, a tirarse piedra y a ponerse a hacer cosas que no deberían estar haciendo. Esperamos que se puedan controlar y que no se conviertan en unos animales celebrando la victoria. Y hablando de animales, esta semana en Colombia un cerdo fue lanzado en parapente. ¿Por qué no lanzarán a sus madres? Afortunadamente, en Colombia la ley anti-maltrato animal ha sido establecida. Entonces parece que esto de la ley anti-maltrato animal solamente aplica para las cosas bonitas. Y hablando de cositas bonitas, hablemos de Miss Universo. Ariana, nuestra representante, va a ganar, o queremos que gane al menos, Miss Universo, ¿cierto? No. Realmente esperamos que Ariana pueda ganar Miss Universo para que por fin podamos firmar el proceso de paz, para que los niños de La Guajira puedan tomar agua y para que las mujeres finalmente puedan ser admiradas por su inteligencia y no por sus curvas y su capacidad de calentarnos. Y hablando de calentamiento, fue firmado el acuerdo para el calentamiento global en el mundo. Lo importante de este acuerdo es que 190 y tantas naciones se pusieron finalmente de acuerdo para decir que el clima cambió, que la cosa está caliente y que debemos hacer algo al respecto. A futuro, lo realmente importante es que está la disposición y la voluntad, incluso de un país como Colombia, que necesita emitir gases en los próximos 30 años para realmente considerarse industrializado y para ver si al fin podemos producir algo tan simple como una calculadora en nuestra nación. Para los que no saben, Colombia produce el 0.46% de las emisiones de CO2 del mundo. Estamos en el top 40. Es muy importante que como colombianos comencemos a ver nuestro impacto en el planeta y cómo todo lo que hacemos diariamente afecta el calentamiento. En 30 años probablemente si no hacemos nada al respecto, San Andrés se va a hundir y como ya eso es mar, entonces Nicaragua se queda con eso y ahí sí pailas todo el mundo. Esta semana se ha hablado mucho del salario mínimo, algo que afecta a personas por fuera del reporte, porque ninguno de ustedes gana plata, todos ustedes son unos. Pero para aquellos que les importa, el salario mínimo es un tema muy importante. Sin embargo, creemos nosotros desde el reporte que muchos de los colombianos necesitan entender qué sucede realmente con el salario mínimo, qué implica el salario mínimo para Colombia y cuáles son algunas de las nociones que debemos tener claras como colombianos para entender el salario mínimo. Tenemos que entender que el salario mínimo funciona como una base que le ayuda tanto al gobierno como a otras instituciones a definir algunos de los costos de ciertas cosas. Entonces, el Ministerio de Hacienda ha dicho que si el salario mínimo se encuentra en un 1% por encima de la inflación, el gasto público aumentaría entre unos 400.000 y 500.000 millones de pesos. Un 1% por encima de la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el incremento de los precios de los productos y servicios. Entonces, en Colombia se estima que la inflación para el próximo año vaya a estar en 6.7%. El gremio de los trabajadores pide que el incremento sea de un 10%, mientras que el sector privado pide que este incremento sea un poco superior al de la inflación. Al Estado le interesa que el incremento no sea muy superior para que el gasto en términos de salarios a los funcionarios públicos no sea excesivo. A nosotros, como miembros de esta sociedad, nos interesa que no suba tanto porque las multas y los costos de muchas otras cosas se ven definidos por el aumento del salario mínimo. Ahora, para que entendamos por qué la industria privada
trata de defender tanto esto del salario mínimo es porque la mayoría de los empleados en Colombia son pagados con el salario mínimo. Lo que quiere decir que un aumento excesivo del salario mínimo impactaría a muchas de las empresas. Son muy pocas las personas que ganan más de un salario mínimo. Uno creería y pensaría que la gran mayoría de los colombianos está ganando 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, pero esa no es la realidad. Según el Ministerio del Trabajo, el salario mínimo debe cubrir o suplir las necesidades básicas de los trabajadores en Colombia o de los ciudadanos colombianos: alimentación, educación y vivienda. Pero no sé cuántos de nosotros hemos intentado vivir con 650.000 pesos al mes y si realmente este salario mínimo está cubriendo esas necesidades básicas. Lo más probable es que no lo haga. No podemos desestimar la importancia de la conversación acerca del salario mínimo. Sin embargo, estamos dejando por fuera el 49% de la población apta para trabajar. Estamos hablando del sector informal. Estas personas no están recibiendo en este momento un salario mínimo, reciben cualquier cosita que se ganan por allí vendiendo chocolates, limpiando lotes, no sé qué están haciendo. La industria privada no quiere apoyar un aumento del salario mínimo porque sí, son ávaros, sí, son duros, pero también porque el valor agregado por cada empleado que se le paga el salario mínimo no es tan grande como el que se querría o como el que se esperaría. Esto lo que quiere decir es que cada colombiano que recibe un salario mínimo no es tan productivo como las industrias que los contratan. Esto nos muestra el problema de fondo, y es que en Colombia no tenemos mano de obra capacitada. Y la mano de obra capacitada que tenemos se paga con 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Entonces deciden irse para España, Europa, Estados Unidos y trabajar en otras cosas. Pero el colombiano del común no puede irse huyendo de nuestras realidades y tiene que quedarse aquí. ¿Qué debería hacer el gobierno? Apoyar la industria colombiana. ¿Y qué deberían hacer las industrias? Apoyar la educación, la capacitación de trabajadores. Y Colombia como nación debe tener un objetivo también educacional en el cual nuestra mano de obra sea mucho más capacitada y mucho más productiva, que cuando digamos que el salario mínimo va a ser 1 millón tenga sentido, porque el valor agregado de cada unidad, o sea, de cada trabajador, es tan grande que no importa, todos estaríamos felices. Desde el reporte, lo que nosotros queremos o esperamos es que, independientemente de la conversación y de los acuerdos que se tengan con el salario mínimo, que los colombianos eventualmente podamos llegar a un espacio en el cual el salario que una persona reciba sea digno, que pueda alimentarse, que pueda educarse y que pueda, no sé, pasarla bien, disfrutar la Navidad. Porque ojo con esto, si el incremento del salario mínimo es de 0.1%, lo que realmente podrían comprar los colombianos de más en su canasta familiar sería el equivalente a unos 5.000, 10.000 pesos. Eso no nos alcanza ni para comprar la moneda de 5.000 de la madre Laura que vale 14.000 pesos. Ey, pero ¿sabes qué es interesante? Uribe no ha dicho absolutamente nada. Está calladito. ¿Ah? Álvaro Uribe. Ni siquiera me ve esto. Álvaro Uribe. ¿Cuál es tu opinión acerca del salario mínimo? ¿Qué piensas tú que tienes tantas empresas? ¿Y tus hijitos que tienen tantas empresas? ¿Qué piensas? Bien, eso es todo por el día de hoy. Llega la Navidad, se acaba el año. Le mandamos saludos a todas las personas que nos ven por Periscope o los que nos vieron, a Cristian Marín, que nos sigue por Periscope. Saludos a Lía Margarita, Lina Nasif, Sara y Marcela Bedoya. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Periscope. Vienen, se ven el video y se van. Compártanlo si les gusta. No siendo más, aquí está su momento colombiano.